Estuve haciendo una modificación poniendo estas cuchillas de la Lense Pro en esta máquina que está aquí de la VGR y también probándola en la Kemei. Obviamente en la Kemei puse solamente la cuchilla interna porque la superior no es compatible. Así que suscríbete si no lo has hecho, dale like a este video, ok, para poder apoyar el canal y traer más videos como estos. Aquí está la Kemei 2299. Como ven, tiene la cuchilla original Kemei. La interna es la Lense Pro, que la estuve probando y lamentablemente no corta absolutamente nada. O sea, no corta, lamentablemente no corta, no es como su cuchilla original. No es otra prueba que se puede hacer si corta bien o no. Vean la regulación, ok, esa es la regulación que tiene, no estaba ni tan a cero y lamentablemente no cortó, ok. Aquí vean este video que les voy a dejar. Y ahora hacemos una prueba aquí. Suena fuerte. Como ven, pues lamentablemente no corta. Como vieron, no se pudo para nada, o sea, no corta bien, no funcionan bien, digamos aquí las cuchillas de la Lense Pro, que serían prácticamente la Babyliss. Ahora les volveré a recomendar que dejen las cuchillas originales aquí en esta Kemei, porque digamos que trabajan bien con las cuchillas que vienen de fábrica, ok, y también nos estaríamos ahorrando mucho dinero con esta máquina y dejando las cuchillas originales. Bueno, vamos a ver la que tengo acá. Suena así, no tiene aceite, no tiene nada, no está lubrificada absolutamente para nada. Vean. Ok. Está cortando. Yo sé que esto es muy grueso para lo que sería el cabello, pero es que aquí hacemos la prueba así. Porque obviamente no puedo cambiar las cuchillas, hacer esperar al cliente y todo eso, pues de momento tengo que hacer esto. Vamos a colocar la cuchilla Lense Pro en esta máquina, ok, y también para que vean el funcionamiento de lo que es pues la cuchilla Lense Pro. Vean que cambiar esta cuchilla es absolutamente difícil. Dejemos todo lo que me en esta parte. Vean cómo es por dentro, cómo está puesta aquí. Todo lo que es Kemei con la cuchilla interna de la Lense Pro, que sería una Babyliss prácticamente. Sacamos esto. Sacamos el tornillo que está aquí en medio. Mientras están viendo esto, colaboren con los me gusta, ok, dejen su me gusta ahí, ya que pues uno se empeña, digamos, haciendo los videos para ustedes y pues le dan pocos me gusta, o sea, son pocas las personas que dan me gusta al video y así pues no estaríamos bien. Ok, aquí está la cuchilla de la Lense Pro. Vamos a dejar todo este sistema aquí aparte. Esto es Kemei, dejamos acá. Ahora procedemos con esta, la VGR, no me acuerdo el nombre, aquí les dejaré el nombre, creo que es 972. Vean cómo el sistema es diferente, ok, esto queda aquí en la máquina, ok, esto queda ahí en la máquina. Y pues sale solamente esto, al contrario de las dos máquinas allá, que cuando le sacas los dos tornillos principales sale directamente todo un cabezal, ok. Digamos que sería como también esto, le sacas estos dos tornillos y sale absolutamente todo. Ahora procedemos a lo siguiente. Yo tenía colocado esto aquí, pues era simplemente para hacerla un poquito más silenciosa, pero bueno, no creo que sirvió a mucho. Que también le quería hacer a lo que es la Kemei para ver si de verdad funciona.
Procedemos a quitar esto, que simplemente aquí es a presión porque no tiene tornillo. Ok, quitamos. Y pues aquí podemos colocar directamente, vamos a ver paso a paso. Colocamos esta internamente. Vamos a ver primero la regulación. Yo creo que aquí no se puede regular a 0. Directamente no creo que se puede, porque al no tener este pedazo de plástico, no tiene tornillo. Yo creo que no se puede regular a 0. Vamos a ver. Ok, ya colocamos esta parte, como vieron. Vamos a ver aquí con la cuchilla Lence Pro. Vamos a ver la regulación. No está al tope, no está a ras, pero tampoco no está mal. Ok, si fuera por mí la quisiera dejar más a 0, pero yo creo que con esta trimmer no se puede colocar tanto a 0. Limpiamos un poco esto. Ok. Procedemos a colocar el funcionamiento. Digamos que sería, pues, es un poco más fácil, ok, pero no sé si qué tan seguro sería, ok, porque pues como ven, esta de aquí tiene mucho, la Kemei también tiene bastante partes, ¿no? Como van colocadas, se ve que es bien seguro, pero esta de aquí no, pero eso lo hace más fácil. Vamos a ver cómo queda. Esa es la regulación que tenemos. Vamos a encenderla. Suena más duro, mucho más duro, más fuerte el ruido. Ahora vamos a probar aquí. Parece que tampoco no corta. Bueno, sí corta, pero para estar más seguro vamos a probarla en lo que sería cabello de la persona. Ok, que la dejo así armada y ya mañana que tenga clientes ya la probaré y les haré ver obviamente el video completo después, ¿no? Esta, digamos que sería esta UGR con las cuchillas Lence Pro, y este es el nombre, la Grafito 2.3, ok, que la venden solas, y estas cuchillas valen alrededor de 15 euros solas. Colocamos las cuchillas de la Lence Pro o Babyliss aquí en esta VGR y pues el resultado prácticamente es casi igual. Va un poquito mejor que la Kemei, pero es, digamos, casi igual. O sea,
es mejor dejar las cuchillas que vienen aquí de fábrica, ¿ok? No, pues no estaríamos trabajando bien con las cuchillas que modifiquemos aquí, que en este caso son Lence Pro o Babyliss. Ahora procederemos a poner las cuchillas KEMEI, las cuchillas originales, las que vienen aquí. Pues he visto que mucha gente me ha comentado que le llega demasiado el ras, que lastima al cliente, y hay otra gente que me pregunta cómo ponerla en cero. O sea, son opiniones diferentes, totalmente diferentes, que yo la verdad no sabría qué decir. A mí me llegó una regulación muy buena, pero de momento les voy a enseñar cómo se arma, porque ya la tendría desarmada, y ahí podrán ver si hay algo que se le puede hacer para regularla a una mejor regulación. Pero he visto que el cero no es igual para todos, ¿ok? Vamos a armar lo que es la KEMEI, ¿ok? Vamos a ver también esa regulación a cero, que muchos preguntan, que la verdad que son opiniones demasiado divididas, porque algunos dicen que cómo se regula a ras, cómo ponerla al ras, y otros dicen que llegó demasiado al ras. Entonces pues son opiniones demasiado divididas, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo aquí juntos. Lo primero que vamos a hacer es agarrar la cuchilla interna, ¿ok? Limpiemos. Agarramos la cuchilla interna y colocamos este accesorio aquí en la parte de adentro, ¿ok? Para asegurarnos si ese es el lado justo, agarramos la cuchilla grande, limpiamos también, ok, y colocamos aquí, ok. Vean ahí como está, tiene una regulación muy buena, ok. ¿Cómo la van a regular? Ahora vamos aquí a ver, con los dedos simplemente la bajo a cuanto quiero, ok, que lo que va a hacer presión es el tornillo que viene por esta parte, ok. Pues no a todos les viene de la misma manera. La verdad que a mí me vino una regulación más o menos bien. Veamos si se ve bien. Vean esa regulación, cómo está calibrada. Vamos a hacer una cosa. Si colocamos esto al contrario, vamos a ver qué pasa. Ok, se pudo colocar. Vamos a colocarla aquí ahora. Y pues parece que es lo mismo. No, aquí tiene el cero menos. Vean. Ok, ahí está menos. Parece que fuera lo mismo, Vamos a virarla otra vez. Que la verdad que yo no sé cuál es el lado justo. ¿Será que esto es igual de los dos lados? No, porque de una parte, vean aquí. Vamos a ver. En esta parte, vean, tiene esta curvita. Y acá no la tiene. Aquí tiene pues desde aquí. La altura no es igual. Vean, vamos a ver. Vamos a colocarla aquí. Ya me olvidé qué parte es la que va ahí. Bueno. Vamos a ver cómo queda. Ok. Vean que yo creo que ahí está más a cero. Okay. Vamos a virarla. Ok. Y aquí pues parece que el cero baja un poquito. La verdad es que no cambia casi nada. Para decir verdad, no cambia casi nada. Primero hay que colocar esto aquí. Ok, colocamos. Luego de que ponemos los dos tornillos chiquitos. Vamos a ponerlo un poco, no tanto. Ok, antes de apretar, es simplemente para que no se caiga, colocamos ahora el siguiente tornillo. Ok, por fin. Ahora aquí vamos a hacer algo. Aquí. Ok, ya que está puesto ahí, está colocado. La cuchilla la ven que está separada, es porque el tornillo no está bien apretado. Okay. Yo de aquí era que quería jugar así, para arriba y para abajo, pero no sé. Vamos a ver si hacemos aquí esto. Si aquí mismo esto se puede bajar un poco, aquí esta parte de adentro, pero es que queda justo.
No me acuerdo si la primera vez lo hice, pero queda muy justo. Bueno, vamos a apretar en todo caso. Vamos a poner aquí. Ok, y ahora vamos a apretar. Ok, vamos a ver la regulación. Ahora, aquí no es igual que en la Lense Pro. En la Lense Pro, al momento de quitar estos dos tornillos, tenemos para mover un poquito lo que es esta cuchilla interna, tenemos para jugar un poquito y de ahí viene la regulación que queramos poner, ¿no? En esta, pues veo que no hay mucho para jugar. Lo que hace el movimiento es esta parte de plástico de aquí adentro. Ok, con eso es que deberíamos subir y bajar un poco, pero eso sería antes de poner el tornillo. Okay. En este caso sería pues subirlo un poco para que al colocarlo aquí la cuchilla baje. Vamos a colocar aquí. Okay. Pero normalmente las Kemei vienen de regulación bien. Las dos cuchillas las dos Kemei que pedí han venido con una buena regulación. Pues tampoco no la dejen demasiado barra para que no lastime el cliente. O sea, déjenla de fábrica como viene. Normalmente las cuchillas siempre vienen bien calibradas, ¿ok? Las que no vienen, pues bien. Yo creo que las Medishow son una de esas que no vienen calibradas a un cero que gusta. Pero el resto de máquinas de tipo estas que son más para marcar, yo creo que sí. Si vienen con una buena calibración. Para colocar este resorte, vean. Aquí hay una pequeña raya. Aquí un pequeño puentecito ahí. Vean. Colocamos el resorte ahí. Ok, tienen que estar atentos a que no se caiga el tornillo. Colocamos ahí y luego hacen este movimiento. Veamos que no puedo ver bien por aquí a través del teléfono. Ok, ahí está introducido. Ok, ahí. Y luego hacemos este movimiento así. Y vean, ahí queda. Ahora hacemos lo siguiente. Colocamos las dos patitas del resorte ahí y ahí tenemos que presionar un poco. Ok, vamos a ver. Ok, normalmente esto tiene que encajar aquí. Esta parte ahí tienen que encajar bien y lo que va a hacer presión, pues digamos que seríamos nosotros con el dedo, tener presionado y luego apretar aquí. Aunque si vean, esto es muy difícil hacer esto. Okay. Es muy difícil, tienen que tener mucha atención. La vamos a apoyar aquí en la mesa y vamos a tener presionado las dos partes. Ok, ahí como ven, agarró. Y vean, ahí está. Ok, y el resto ya es demasiado fácil, simplemente colocar aquí y ya. Bueno, en todo caso, lo que movería la cuchilla es esta parte de aquí interna. Hasta aquí el video, y así que en estas dos máquinas que las tengan, seguramente tendrán más la Kemei. Les recomiendo que las dejen como llegan, ¿ok? Y también voy a recomendar que compren la VGR, porque ya les hice una pequeña comparación en la reseña de la VGR, y que las máquinas son muy buenas, todas dos, pero hay pocas diferencias, así que vayan a ver el video de cuando le hice la reseña a la VGR, que ahí la comparé también con la Kemei. Vayan a ver el video y ya sabes, dale me gusta y suscríbete si no lo has hecho.